Yo tengo dos trabajos sobre la conspiración de Valladolid. El primero es sobre la participación del cacique Pedro Rosales y de los indios del lado de los criollos en este movimiento. Y por el otro, tengo un estudio que estoy realizando, que está en medio más o menos, sobre Fray Vicente de Santa María, porque me encantan los viejos, también los jóvenes, pero me encantan los viejos. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo voy a tomar un poco más de seriedad yo en esta conspiración? Voy a seguir a los viejos, a los más viejos de esta conspiración. Entonces Fray Vicente de Santa María, con sus 50 y tantos años, eran los más viejos. Y el cacique Pedro Rosales, a sus 70 y tantos años, es el más viejo de todos los conspiradores, ¿no? Entonces dije, bueno, ya que esta era una conspiración, es un gran enojo, un arrebato de todos contra todos en la ciudad de Morelia, tan ordenadita y tan de jerarquías, ¿no? Entonces, bueno, como yo tenía conspiradores de 26 años, 27 años, ¿no? Yo dije, bueno, acá los 30 años, los 40 años son los que están más sólidos, pero sin embargo, me di cuenta que no, que de 30, más de 35 casi no participan y los de 40 nada, ¿no? Y eso también me dio una explicación de por qué cuando andaban buscando a los conspiradores, andaban buscando a los viejos y a los mozos. Entonces, los viejos tienen una razón de ser. Hubo un movimiento enorme de rebelión en el estado de Michoacán por la leva, por los tributos, por la expulsión de los jesuitas, etc. Y los que son viejos, como el cacique Pedro Rosales, tienen 70 y tantos años en 1809 y tenían 30 tantos en el movimiento de 1767. Entonces estamos viendo un grupo de gente de conciencia que sabe bien a lo que va, ¿no? Y que ha participado en otros movimientos antes. Entonces, y porque frente a todos todas las conversaciones que se tienen, todos los testimonios que hay, etcétera, etcétera, me parecía que todos en algún momento y en alguna medida estaban, pues, guardando las espaldas de otros, ¿no? Y me di cuenta que el único que había dicho la verdad, porque finalmente él decía, todo acaba por saberse, fue el cacique Rosales. Entonces, yo seguí pues esa primera línea y después, con el otro hijo que tenía, con Fray Vicente de Santa María, me pregunté si tenían algo en común. Y claro que tenían algo en común. Era lector de tercero del convento de San Francisco, Fray Vicente de Santa María, y por el otro lado, el convento de San Francisco tenía una cofradía, la cofradía de San Roque, que es pues, una preferencia muy socorrida por todos los indios de Michoacán. Entonces, esa cofradía de San Roque tenía un hato de ganado y los viejos que ya habían sido gobernadores y todo, luego le entraban a la alternativa para ser los jefes de esa cofradía de indios. Entonces encontré que un lugar de reunión muy grande era el convento de San Francisco. Ahora bien, ambos dos personajes daban muchas razones sociales sobre este movimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando a Santa María ya lo van a detener, está muy enojado, escribe muchas cartas que luego se le encuentran y por eso lo detienen y es el que más permanece en la cárcel, es porque está enojado, ¿no? Está enojado con la política militar. Un día, pues él tenía un ayudante, un pihuaneco, un muchachito de 14 años, ¿no? Bueno, pues tenía que pagar tributo y cada vez eran más fuertes los pagones tributarios allá. Entonces le tiran a su pihuaneco y está muy enojado. Y en lugar de ir al lado y dice, no, tiene que ir a la cárcel, ¿no? Entonces dice, esto ya es el colmo. Aquí va a estallar una terrible erupción, ¿no? Ya la bola sigue, se está portando muy mal y se está portando ahora el gobierno español y los españoles, ¿no? Ahora vamos a ver qué hay de cierto. Por otro lado, la política indigenista borbónica en el entender de Michoacán es muy fuerte, porque tenemos grupos muy concretos que participaron en las rebeliones de 1767, poblaciones muy fuertes de Guanajuato, muy fuertes de San Luis Potosí, muy fuertes de Valladolid, ¿no? En eso viene José de Gálvez a someterse a insurrección y también excepcionalmente castiga a todas las repúblicas de Michoacán. Creo que quedan 2 o 3 repúblicas que están salvadas, porque no había a veces solidaridad de un pueblo con el otro, sobre todo si peleaban por tierras, por linderos y por todo lo demás, ¿no? Entonces, el movimiento del cacique Pedro Rosales
conspiradores un movimiento respaldado por los indios, por la República de Indios y por todos los gobernadores de los barrios de Valladolid. Entonces, esto ya me parece muy notable a mí. No había otro que pudiera decir, yo tengo el ascendente de 100 personas, 200 personas, o menos toda esta cantidad de indios de los pueblos, ¿no? Se dice casi que Pedro Rosales porque no reconocían más de 100 pueblos de los alrededores de Valladolid. Y el cacique Pedro Rosales fue muy importante como interlocutor en el momento en que las repúblicas están castigadas y hay un proceso intermedio. Michoacán es una provincia que siempre pide ir más allá, ¿no? Entonces, cuando era alcaldía mayor quería ser corregimiento, cuando era corregimiento quería ser intendencia, siempre estaba mandando papeles para eso, ¿no? Entonces, entre las alcaldías mayores y la formación de la intendencia con su sede en Morelia, Valladolid, se forma un corregimiento. No hay manera de que funcionen las cosas porque las repúblicas están castigadas. Los españoles dicen, bueno, el gobierno español dice, voy a poner a un comisario de tributos para que me cobre los tributos. Sin embargo, pues las repúblicas de ellos eran más que eso, ¿no? Era trabajo comunitario, era cuidar las iglesias, cuidar los recintos de los pueblos, etc. Todas las funciones parroquiales y las funciones vitales, ¿no? Cuidaban, pues, del bautisterio hasta el campo. Entonces, con eso, pues, es muy importante, pues, esta participación. ¿A qué obedece? El Michoacán, en este caso, también tiene algo muy honroso, que es la primera vez que se pidió al rey abolir los tributos, las cajas de comunidad, la división estamental de la sociedad y todo esto fue desde la Catedral de Valladolid. En 1799 los prebendados de Valladolid están ideas, convocatoria del obispo Antonio de San Miguel y por la pluma de Bari Queipo escribiendo leyes liberales y benéficas para la felicidad del reino. Y entre otras estaban, acábese con la infamante tacha, ¿no? O sea, se acaban las castas, que tributen, que no tribute nadie, que se paguen cabelas, pues alcabalas al paso de mercancías y que, digamos, la sociedad en general se iguale. Entonces, bueno, yo digo, bueno, ¿por qué participan así los indios de Michoacán al lado de los pueblos? Por eso, porque hay acuerdo en la oligarquía de Valladolid incluso en que estas eran leyes buenas para la felicidad del reino. Entonces, en el momento en que se preocupan mucho los criollos, porque hay ya una desavenencia muy fuerte con los europeos, entonces todos empiezan a preocupar de qué lado va a jalar la gente, ¿no? Entonces, a los criollos inmediatamente dicen, esta es una pregunta para Pedro Rosales. Y lo primero que hacen es preguntarle a él, si de casualidad no se habría ya comprometido la representación indígena con los españoles, porque en otros lugares sucedió así, ¿no? Entonces, no. Bueno, pues entonces, con los criollos, con el bando de los criollos reciben una invitación para que por la abolición de los tributos y de las cajas de comunidad participen del lado de los criollos